Bienvenidos a un video más de Intelidáctica. En el presente video vamos a estudiar la función lineal. Primero vamos a hacer la definición de la función lineal. Vamos a estudiar cuáles son los interceptos a los ejes, qué es la pendiente y revisar algunos ejemplos. Como un dato aparte vamos a ver la definición de rectas paralelas y de rectas perpendiculares. Comencemos. La función lineal se define como una función f tal que va desde R hasta R, o de los números reales a los números reales, donde el dominio serían los números reales, resaltados ahí con una R en rojo, y el codominio serían los números reales, también denotados con una R en verde. La relación entre los elementos se dice que está dada por una f de x igual a una m de x más b. M es la pendiente de la función y B es el intersecto con el eje Y. Gráficamente los puntos de la función forman esta figura que vemos en la diapositiva. Al representarla en el plano cartesiano vemos que es un conjunto de puntos que siguen todos una dirección. Y los límites o los extremos de la representación se dan en flechas porque recordemos que si una curva termina con los extremos en flechas quiere decir que se extiende indefinidamente, quiere decir que van hasta el infinito. Por lo tanto la recta va desde menos infinito hasta más infinito. El calcular las proyecciones sobre los ejes también nos damos cuenta que da como una definición de que el dominio va desde menos infinito hasta más infinito y el codominio, que es la proyección. En este caso el rango corresponde al codominio, es la proyección sobre el eje Y, entonces como el ámbito o el rango es la proyección sobre el eje Y y está de menos infinito a menos infinito, también el codominio también es equivalente o igual al rango en este caso. El corte del eje Y siempre va a ser el punto 0, algo. Para encontrar el corte en el eje Y siempre es evaluar en la función el valor de x igual a 0. Siempre cuando x es igual a 0 corresponde al corte en el eje Y de cualquier función. Entonces si evaluamos x igual a 0 en la función lineal nos damos cuenta que f de 0 es igual a m por 0 más b. Por lo tanto f de 0 es igual a b. Quiere decir eso que la función lineal corta siempre en y igual a b y que corresponde al punto 0, b. X igual a 0, y igual a b. Ahora nos interesa saber qué significa m. Para definir m es necesario primero introducir ese ángulo zeta. El ángulo zeta vamos a definir que es el ángulo que está dado entre la recta y el eje x positivo. Si tomamos dos puntos de la recta y trazamos sus proyecciones, podemos ver que forma un triángulo rectángulo que tiene obviamente para que sea rectángulo tiene que tener un ángulo recto y tiene que tener dos ángulos que es la suma de ellos sea 90 grados. Como apreciamos de la figura, podemos denotar que la distancia que hay entre los dos puntos forman la hipotenusa, en este caso que sea de magnitud p, y podríamos escribir que los catetos serían delta x y delta y, donde delta y, como el delta y está opuesto al ángulo zeta, debería corresponder al seno, entonces es a la hipotenusa por el seno del ángulo, y el delta x sería el cateto que está adyacente al ángulo, por lo tanto debería ser equivalente a la magnitud de la hipotenusa p por el coseno del ángulo. Si dividimos delta y entre delta x nos damos cuenta que el p y p se cancelan, entonces nos queda seno entre coseno. Y por definición el seno entre coseno del ángulo es igual a la tangente del ángulo. Una manera de recordar estas relaciones trigonométricas con facilidad es utilizar el famoso SOHCAHTOA. Repasémoslo por un momento para tenerlo claro.
Recordemos que el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa y la tangente es el opuesto entre la adyacente. De la frase SOHCAHTOA, entonces vemos que vamos a primero estudiar el seno del ángulo. Vemos que en resaltado en rojo la letra S, entonces vendría de seno del ángulo. Ahora la O nos dice que el seno es igual a la O resaltada en negrita, que es O de opuesto, dividido entre H de hipotenusa. Ahora podemos el caso del coseno. Entonces la C viene por coseno, lo vemos en negrita, la A de adyacente y la H de hipotenusa. Entonces, para recordarnos que el coseno siempre es el cateto adyacente al ángulo entre la hipotenusa. Y por último vemos que la tangente, la T en negrita en este caso, de tangente del ángulo es igual al cateto opuesto en negrita y al cateto adyacente. Ahora si volvemos al triángulo que se forma al escoger dos puntos de la recta, vemos que la hipotenusa en este caso es la distancia P, los catetos serían delta X y delta Y. Delta Y es el cateto que está opuesto al ángulo, por lo tanto corresponde al seno, y como vimos anteriormente por SOHCAHTOA, seno es el opuesto entre la hipotenusa, entonces el opuesto es delta Y entre P es igual al seno. Entonces también podríamos mandar a multiplicar la P al otro lado, entonces nos queda que delta Y es igual a P por seno. De igual forma vemos que el delta X es el cateto adyacente al ángulo, por lo tanto delta X es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y claramente la tangente es el seno entre el coseno y está dada por delta Y entre delta X. Ahora démosle nombre a los puntos que hemos escogido. El punto de más abajo y que está a la izquierda o más a la izquierda respecto al eje X es el X1, Y1. El que está más a la derecha como X2, Y2. Vemos que el delta X en este caso, o la diferencia en delta en X, sería dada por X2 menos X1. Y la diferencia en Y, que es del delta Y, sería a Y2 menos Y1. Por lo tanto, la tangente del ángulo sería igual a delta Y entre delta X y sería igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Ahora, ¿qué pasa si evaluamos cada uno de los puntos en la ecuación de la recta? Entonces, dada la relación de la función, nos damos cuenta que Y2 tiene que ser igual a f de X2, dada la definición de porque es un punto que pertenece a la recta, tiene que cumplir con la ecuación de la recta. Entonces, al evaluar f de X2, nos damos cuenta que sería igual a m por X2 más b. Ahora si volvamos el punto 1, entonces nos damos cuenta que Y1 tiene que ser igual a f de X1. Por lo tanto, m por X1 más b sería igual a Y1. Podemos observar que al hacer esa sustitución de los puntos que pertenecen a la recta en la ecuación de la recta, encontramos un sistema de ecuaciones lineales, donde las incógnitas son m y b. Dado que Y2 es un número que conocemos y X2 también es un número que conocemos, Y1 es un número que conocemos y X1 es otro número que conocemos porque son puntos que nos dan. Entonces, para despejar este m es muy simple, es restar la ecuación de arriba respecto a la de abajo. Si restamos la ecuación de arriba respecto a la de abajo, obtenemos que Y2 menos Y1 es igual a m por X2 menos m por X1. Si a b le quitamos b es 0, entonces por lo tanto ya no vemos que no nos aparece la b. Ahora si factorizamos la m, nos damos cuenta que Y2 menos Y1 es igual a m multiplicado por X2 menos X1. Si pasamos a dividir la
x2 menos x1 al otro lado de la igualdad, nos damos cuenta que m es igual a y2 menos y1. Y como vimos anteriormente con la relación del triángulo, la tangente del ángulo era igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Por lo tanto, la pendiente m es igual a la tangente del ángulo que se forma entre la recta y el eje x. Cabe aclarar que por dos puntos del plano pasa una única recta. Entonces, dos puntos en el plano definen una única recta. Entonces, si nos dan dos puntos, podemos definir una recta que pasa por ellos. Eso quiere decir que se necesitan solo dos puntos para encontrar una recta. Otra forma de encontrar una recta es ya que nos den el corte en el eje Y. Entonces el punto sería el 0, y el número que nos den en el corte de eje Y. O otra opción es que nos den la pendiente y un punto. Entonces siempre necesitamos dos puntos que nos den o la pendiente y un punto. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, encontrar la recta que pasa por los puntos 2,3 y 1,4. Primero rotulamos los puntos. Entonces decimos que el primer par, que es 2,3, sería equivalente a x1, y1, y el segundo, que es 1,4, sería x2 y y2. Siempre se encuentra la pendiente primero cuando se nos da dos puntos. Entonces ya vimos que la pendiente viene dada por y2 menos y1 entre x2 menos x1. Sustituimos eso, entonces nos queda que el y2 es 4, el y1 es 3, entonces sería entre paréntesis 4 menos 3. Todo eso dividido entre paréntesis, el x2, que en este caso es 1, y menos el x1, que es en este caso 2, lo podemos ver muy claramente. Entonces 4 menos 3 es 1, y 1 menos 2 es menos 1, por lo tanto m es igual a menos 1. Ahora, para encontrar b, hasta el momento sabemos que la ecuación de la recta, o no, la función, vendría dada como f de x igual a la m. En este caso decimos la m que por el menos 1, que encontramos que era menos 1 por x, o menos x, más b. Ahora, para encontrar b necesitamos la información de otro punto. Entonces tomamos alguno de los dos puntos que nos da el problema y lo evaluamos en la relación. Entonces vemos que, por ejemplo, en este caso el punto 2, 3, ¿qué quiere decir? Que f2 tiene que ser igual a 3, porque ese es un punto a la recta, entonces tiene que cumplir la relación. Al evaluar el 2 en ax, nos queda que 3 es igual a menos 1 por 2 más b. Quiere decir eso, que 3 es igual a menos 1 por 2 es menos 2, entonces sería 3 igual a menos 2 más b. Si mandamos a sumar al otro lado el 2, estaba restando, pasa a sumar al otro lado, entonces nos queda 3 más 2 es igual a b. Por lo tanto 3 más 2 es igual a 5, por lo tanto b es igual a 5. Nuestra respuesta sería que la recta que pasa por los puntos 2,3 y 1,4 es la recta f de x igual a menos 1 por x más 5. También se puede escribir como f de x igual menos x más 5. Este otro ejemplo dice encontrar la recta con pendiente 2 que pasa por el punto 3,3. Primero rotulamos el punto que nos dan, que es el 3,3, y decimos que corresponde al punto x1, y1. Sabemos que la ecuación de la recta es f de x igual a mx más b. El problema nos dice que la pendiente es 2, entonces podemos sustituir en la ecuación el valor de 2. Entonces nos queda que f de x es igual a 2x más b. Ahora usemos el punto que nos dieron en el problema para despejar b. Entonces el punto es el 3,3, x igual a 3, y igual a 3. Entonces f de 3 es igual a 3. Evaluando en la ecuación el valor de 3, entonces queda que es igual
a 2 por 3 más b. Entonces 3 es igual a 2 por 3 más b. Entonces 3 es igual a 6 más b, porque 2 por 3 es 6. Y pasamos el 6 a restar al otro lado de la igualdad. Entonces nos queda que 3 menos 6 es igual a b. Y 3 menos 6 es igual a menos 3. Por lo tanto, b es igual a menos 3. Nuestra respuesta sería que la recta con pendiente 2 que pasa por punto 3, 3 es f de x igual a 2x más 3. Sustituimos la b que encontramos y la pendiente que nos dio. Y listo, esa sería la definición de nuestro problema. También podríamos tener algunos problemas con rectas, con, en este caso, gráficos. Podemos ver de la figura que nos dan el corte en el eje Y, que corresponde al punto 0,2, y sabemos de la definición que el corte en el eje Y corresponde igual al valor de la b de la ecuación de la recta, que es f de x igual a mx más b. Entonces en este caso b es igual a 2. Y nos dan otro punto que es 2x igual a 2 y y igual a 4. Y sustituimos en la ecuación de la recta f de x es igual a mx más 2. Sustituimos el valor de 2 y utilizamos el punto que nos están dando. En negrita vemos el resultado del 2. Entonces f de 2 tiene que ser igual a 4. Por lo tanto, evaluando nos queda que 4 es igual a m por 2 más 2. Escribimos la ecuación aparte para poder visualizarlo mejor. Entonces tenemos que 4 es igual a 2m más 2. Despejamos mandando restar el 2 al otro lado de la igualdad para despejar el 2m. Entonces nos queda 4 menos 2 es igual a 2m. 4 menos 2 es igual a 2. Entonces 2 es igual a 2m. Vamos a dividir el 2. Entonces nos queda que 2 entre 2 es igual a m. Por lo tanto m es igual a 1. Y como ya tenemos el valor de m y el valor de b, ya tenemos la ecuación de la recta. Por lo tanto, la respuesta sería que, dados los datos de la figura, la ecuación de la recta que pasa por esos puntos, o la ecuación de la recta que está representada, sería f de x igual a m, que vale 1 por x, más la b, que era 2. Entonces f de x es igual a 1 por x más 2, o el 1 no se escribe generalmente, entonces f de x igual a x más 2. Ahora pasemos a estudiar qué significa los valores de la pendiente, si son positivos o negativos. Entonces vemos en la figura que se da la definición de la función lineal, que va de R a R, donde el dominio son los números reales y el codominio los números reales también. En R el rojo serían el conjunto de las preimágenes, sea el del dominio, y en verde el conjunto de las imágenes o el codominio. La relación dada para la recta es f de x igual a mx más b. Y como vemos en la figura, nos proponen que si m es mayor a 0, si es mayor a 0 significa que la pendiente, m, la pendiente es positiva. Vemos que la recta es de esa relación, y de esa relación es estrictamente creciente porque siempre crece. Ahora, ¿cómo sabemos que es estrictamente creciente? Porque al tomar dos puntos podemos ver que el punto a la izquierda está más abajo que el punto a la derecha. Entonces, como el de la derecha está más arriba y es mayor, quiere decir que es mayor al de la izquierda, por lo tanto la función va descreciente. Otra forma más sencilla, que es dibujar el carrito. Entonces dibujamos un carrito, y si ese carrito si va de izquierda a derecha y va subiendo, quiere decir que la función es creciente. Entonces, como lo podemos apreciar de la figura, vemos que el carrito va creciendo. Por lo tanto, si m es positiva, la función es creciente. Ahora, hay otro caso donde la pendiente sea igual a 0, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en la figura. En ese caso, si la pendiente es igual a 0, los puntos, el punto verde y el rojo que podemos ver están al mismo nivel, están al mismo valor de y. El valor de y no cambia. M igual a 0 significa
que sería f de x igual a b, donde b es el intersecto. Entonces es un valor constante, siempre va a tener el mismo valor. No aparece la x en la ecuación, entonces significa que es una función constante y la pendiente es 0. También podemos recordar que la tangente de 0 es 0, entonces puede que la pendiente es la tangente del ángulo, entonces el ángulo de esa recta con respecto al eje x es 0, por lo tanto la tangente también es 0. Ahora vemos este otro ejemplo donde vemos que el punto verde que está más a la izquierda está más arriba que el punto rojo, entonces por lo tanto el punto rojo es más pequeñito, entonces está decreciendo. O si dibujamos el carrito de Mike, podemos ver que el carrito se va de izquierda a derecha, va bajando, por lo tanto quiere decir que la función va decreciendo, y como vemos en la diapositiva, ese es el caso en donde la pendiente es menor que 0. O recordemos que si el piquito de la desigualdad apunta al más chiquitito, entonces quiere decir que m es más chiquitito que 0, por lo tanto es negativa. Entonces si la función es negativa, si la pendiente es negativa, eso quiere decir que es una función decreciente. El estrictamente decreciente se dice porque la función solo decrece. Una función lineal solo tiene una tendencia, o crece o decrece o es constante. Hagamos unos ejemplos para entender qué significa los valores de la pendiente. Entonces, decir si estas funciones son estrictamente crecientes, decrecientes o constantes. Entonces, vemos hoy una lista de funciones. Entonces, vemos la primera. La primera dice que es f de x es igual a 3x más 2. Entonces, primero se identifica la pendiente. Recordamos que la pendiente es el número que acompaña a la x. En este caso es obviamente el resaltado en color celeste es el 3. Por lo tanto, m es igual a 3. 3 es un número positivo, entonces por lo tanto es mayor que 0. Al ser mayor que 0 significa que es creciente. Entonces el primer ejemplo es una función lineal y es estrictamente creciente. El siguiente ejemplo es f de x igual a menos 2x menos 1. Primero identificamos el valor o el número que acompaña a la x y vemos que es menos 2, resultado en celeste. Por lo tanto, si m es igual a menos 2, menos 2 es un número negativo, es menor que 0, por lo tanto es una función decreciente. El siguiente ejemplo dice f de x igual a menos 1/3. Como no aparece el valor, no aparece la x, quiere decir que la pendiente es igual a 0. Y si la pendiente es igual a 0, quiere decir una función constante. Entonces siempre va a tener el valor de y igual a menos 1/3. Por lo tanto, es una función constante. El siguiente ejemplo es f de x igual a menos 4/3 de x más 2/3. Identificamos el número que acompaña a la x, en este caso es la pendiente y es menos 4/3. Entonces, como menos 4/3 es menor que 0 al ser negativo, significa que la función es decreciente. El siguiente ejemplo es y igual a 2. Entonces, y igual a 2 no tiene x. Al no tener x significa que la pendiente es igual a 0. Y como la pendiente es igual a 0, significa que no cambia, siempre es constante. Por lo tanto, la función es constante. Y el siguiente ejemplo es y igual a 2. Entonces, si el número que acompaña a la x es 2, es positivo. Por ser positivo, entonces la función es creciente. Resumiendo la pendiente, podemos ver estas tres figuras. Entonces, en el caso de la primera es una función constante porque la y no cambia. La siguiente, la del medio, vemos que la función es decreciente. Si bajamos el carrito Mike, vemos que va bajando. Y la otra es una función creciente porque al dibujar el carrito vemos que va subiendo. El primer caso es cuando m igual a 0. Y en el otro caso es cuando m es negativa y es creciente cuando m es positiva. Ahora pasemos a estudiar lo que son rectas paralelas. Entonces, si tenemos dos rectas,
una que es L1 y una L2, donde L1 sería definida por f de x igual a m1 por x más b1, y otra recta L2 definida por f de x igual a m2 por x más b2. Decimos que esas dos rectas son paralelas si y solo si las pendientes son iguales. Entonces recordemos, y esto es fundamental, dos rectas son paralelas si y solo si las pendientes son iguales. Y tener claro que las dos rectas tienen que estar escritas de esta forma: y igual a mx más b, para poder hacer la comparación. Si no están escritas de esa forma, hay que escribirlas de esa forma para poder discernir si son rectas paralelas o perpendiculares. Ahora, el caso de dos rectas que son perpendiculares, igual definidas L1 y L2, dos rectas son perpendiculares si el producto o la multiplicación de las pendientes es igual a menos 1. Igual, de aquí hay que escribir siempre las funciones en la forma y igual mx más b para poder hacer esas comparaciones. Lo que quiere decir es que una recta se puede representar también de otras maneras. Por ejemplo, se puede decir que la L1 es una C por X más una D por Y igual a una E, donde C, D y E son constantes. Se recomienda siempre trabajar a las rectas de la forma Y igual a MX más B para poder hacer la comparación de si son perpendiculares o paralelas. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar con ellas? Entonces se toma la relación que está escrita de la manera diferente y se despeja la Y. Entonces escribe Y igual a algo, entonces hay que despejar la Y. Entonces tenemos que CX más DY es igual a E. Entonces despejemos la Y. Entonces tenemos que DY sería igual a E menos CX. Pasamos a restar el CX porque estaba a la izquierda, entonces lo pasamos a restar a la derecha. Ahora al hacer eso tenemos el factor D que está multiplicando a Y, tenemos que dividirlo por todo el lado de la derecha. Entonces nos queda que Y es igual a E menos CX, todo dividido entre D. Por lo tanto, como podemos escribir como fracciones homogéneas la expresión de arriba, podemos partir el numerador como si fuera menos C de X más E dividido entre D. Veamos un ejemplo para entenderlo de una manera más clara. Sea 2x menos y igual a 3. Entonces, primero escribimos la ecuación de nuevo: 2x menos y es igual a 3. Vemos que el 2x, hay que despejar y, entonces tenemos que el 2x está sumando, pasaría a restar al otro lado, entonces nos quedaría que menos y es igual a 3 menos 2x. Ahora vemos que un menos 1 acompaña a la y, entonces hay que mandarlo a dividir, pero dividir por menos 1 es igual que multiplicar por menos 1, entonces multiplicamos todo el lado de la derecha por menos 1, entonces nos queda que y es igual a menos por paréntesis, porque vamos a multiplicarlo todo lo que está a la derecha por 3 menos 2x. Nos queda al distribuir el menos 1 nos quedaría que y es igual a menos 3x y menos 2x por menos 1 nos queda positivo, entonces nos queda igual a 2x. Entonces y igual a menos 3 más 2x. Reescribiéndolo en la fórmula de la forma y igual a mx más b, nos quedaría que y es igual a 2x menos 3. Realicemos el siguiente ejemplo. Pues sea las rectas L1 definida como 3x más 2y igual a 5 y la recta L2 definida como 2x menos y igual a 3. Primero escribirlas en la forma y igual a mx más b y determinar si son perpendiculares. Tomamos la primera recta, que es la L1, y la ecuación es 3x más 2y igual a 5. Hay que despejar primero la y para escribirlo en una forma convencional. Entonces
las 3x están sumando, pasan al otro lado a restar, entonces nos queda que 2y es igual a 5 menos 3x. El 2 está multiplicando la y, entonces solo dividir a todo lado a la derecha. Entonces y sería igual a 5 menos 3x, todo dividido entre 2. Podemos repartir el 2 e inscribirlo en fracciones homogéneas, que es equivalente. Entonces nos queda que igual que y es igual a menos 3 medios de x más 5 medios. Hacemos lo mismo con la recta número 2, la L2. Escribir en la forma y igual a mx más b. Entonces partimos. Entonces la recta L2 es 2x menos y igual a 3. La 2x está sumando, entonces pasa a restar al otro lado. Entonces nos queda que menos y es igual a 3 menos 2x. El menos 1 que acompaña la y la pasamos a multiplicar todo o a dividir todo el lado de la derecha. Y nos quedaría que y es igual a 3 menos 2x, todo entre menos 1. Entonces al repartir el menos en cada, escribirlo, separar en fracciones homogéneas, nos quedaría que y es igual a 2x menos 3. Ya con estos dos datos podemos comparar la pendiente M1 de la recta 1 y la pendiente M2 de la recta 2. De la ecuación de la recta, la L1, vemos que el número que acompaña a la x es menos 3 medios, entonces M1 es igual a 3 medios. De la ecuación de la recta de la L2, vemos que la pendiente es igual a 2, entonces M2 es igual a 2. Si hacemos el producto de M1 por M2, nos damos cuenta que menos 3 medios por 2 es igual a menos 3. Por lo tanto, no son perpendiculares. Para que sean perpendiculares, el producto de las dos rectas tiene que ser igual a menos 1. Se hace otro ejemplo. Encontrar la recta L1 paralela a L2, donde L2 se define como x más 2 igual a 5, que pasa por el punto 2, 3. Entonces, recordemos que dos rectas son paralelas, porque nos están diciendo que L1 es paralelo a L2, sí, tienen misma pendiente. Entonces, hay que encontrar cuál es la pendiente de la recta 2, porque está escrita de una forma que no es la convencional. Entonces pasemos la recta L2 a la forma convencional para encontrar la pendiente. Entonces tenemos que x más 2y es igual a 5, por lo tanto hay que despejar y. Entonces tenemos que x está positiva, pasa a restar al otro lado, entonces nos queda que 2y es igual a 5 menos x. Entonces el 2 está multiplicando la y, hay que dividirlo todo por el 2 por todo el lado de la derecha, entonces nos quedaría que y es igual a menos 1 medio de x más 5 medios. Entonces podemos identificar que la pendiente en este caso es igual a menos 1 medio, y como es paralela quiere decir que la M1 o la pendiente de la recta que nos piden encontrar tiene que ser igual a menos 1 medio. El resto que son paralelas tienen que ser iguales. Y entonces la ecuación de la recta sabemos que es f de x igual a mx más b. Si sustituimos el menos 1 medio, entonces nos queda que y es igual a menos 1 medio de x más b. Entonces nos dieron un punto, entonces evaluamos el punto que nos dan en la función, y con eso podemos encontrar la b. Entonces nos dan el punto 2,3, que quiere decir que y es igual a 3 y x igual a 2. Entonces 3 es igual a f de 2, entonces f de 2 es evaluar el 2 en las x, entonces nos queda que 3 es igual a menos 1 medio por 2 más b. Al realizar el menos 1 medio por 2 nos damos cuenta que es igual a menos 1, entonces queda que 3 es igual a menos 1 más b. Hay que despejar b, entonces el menos 1 está restando, pasa a sumar al otro lado, entonces nos queda 3 más 1 es igual a b, y 3 más 1 es 4, por lo tanto b es igual a 4. Sustituyendo los valores que encontramos, entonces nos queda que la recta L1 es equivalente a y igual a menos 1 medio de x más 4. Este es otro ejemplo. Encontrar la recta L1 perpendicular a L2, donde L2 se define como 4x más 2y igual a 8, y pasa por el punto 1,2. Aquí el punto importante es decir o distinguir que son perpendiculares las ambas rectas. Entonces sabemos de la definición que dos rectas son perpendiculares y el producto de las pendientes es igual a menos 1.
Entonces, como nos dan una recta, si encontramos la pendiente de esta, podemos despejar de esta relación de 1 por m2 es igual a menos 1 la pendiente de la recta que nos están pidiendo. Entonces, primero es escribir la recta L2 como de la forma convencional. Entonces, pasamos a escribir la forma convencional. Entonces, tenemos que 4x más 2y es igual a 8. Entonces, hay que despejar y para poder escribirlo de la forma convencional. Entonces, 4x está sumando, pasa a restar al otro lado. Entonces, nos queda que 2y es igual a 8 menos 4x. El 2 está multiplicando la y, entonces pasa a dividir cada uno de los términos de la derecha. Entonces 8 entre 2 es 4 y menos 4 entre 4 es 1. Entonces nos queda menos 4 entre 2, perdón, es igual a menos 2. Entonces queda que y es igual a menos 2x más 4. Distinguimos que la pendiente de m2 de la recta 2 es igual a menos 2. Entonces, en la relación de rectas perpendiculares tenemos que menos 2 por m1 es igual a menos 1. Despejamos m1, entonces nos quedaría que es igual a 1 medio. Escribimos la ecuación de la recta, entonces tenemos que L1 es igual a y igual 1 medio de x más b. Tomamos el punto que nos dan y el punto que nos dan es 1,2, quiere decir que 2 es igual a 1 medio por 1 más b, evaluando el x igual a 1 en la ecuación, y nos queda que hay que despejar b. Entonces tenemos que 1 medio está sumando, pasa a restar al otro lado, entonces 2 menos 1 medio es igual a b. Sacamos factor común, que es 2, y entonces 2 dividido entre 1 es igual a 2 por 2 es 4, entonces queda 4 menos 1 entre 2 es igual a b, 4 menos 1 es igual a 3, entonces nos queda que b es igual a 3 medios. Por lo tanto, la recta perpendicular a L2 que pasa por el punto 1,2 es igual a y igual 1 medio de x más 3.